Todas las influencers o gente famosa que yo he vestido, Daniela Darcourt, María Pía Copelo. el hombre me pegaba mucho, que iba a comenzar a matar al menor. Nunca quise raparme el cabello. El verme calvo para mí va a ser verme enfermo y yo no me siento enfermo. A los 13 años haces tu primer vestido. Carolina Bret es una de ellas, Natalie Bertis, María Pía Copelo, Luana Barrón, Ana Karina. Salía de la quimio, me iba a Gamarra a hacer mis compras, llegaba a casa, cosía. Dios mío, me acaba de escribir Tati Calmel. Le hice el vestido de las fotos oficiales del Miss Universe. Si tú quieres destacar en la vida, necesitas ser un pelín travesti y vas a ver cómo la gente va a voltear a verte. Incluso siendo hombre. Siendo hombre, necesitas algo travesti si quieres destacar. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es una vez más Ausencia Cultural. Hoy comenzamos nuestra segunda temporada con una persona que yo hace mucho tiempo quiero entrevistar, pero claro, la agenda absolutamente recargada que tiene, ha sido difícil concretar esta entrevista. Pero hoy lo tenemos aquí. Él es un ejemplo de superación, de trabajo, de tesón, pero sobre todo de talento. Con nosotros, Jason León. Gracias por esa introducción. Finalmente aquí, imagínate, después de cuánto tiempo. Persiguiéndote. Imagínate. Claro, pues tú solamente estás vistiendo a Daniela Darcourt, a María Pía Copelo. Y yo te he pedido que me hagas algún traje, aunque sea un sombrerito y nada me quieres hacer. Estoy en todas, la verdad, sí, me muevo, todos los días son a full, mis chicas igual, entonces. Le quedaba precioso el atuendo, lindo, es de un diseñador peruano, joven, se llama Jason León, un chico joven, me dice ella, que de verdad a mí me ha impactado su vestido, me pareció que le quedaba y lo lucía bien. ¿Vistes hombres o solamente travestis? No, la verdad sí, siento que es otro rubro, otro lado un poco, para mí, un poco aburrido, la verdad, porque el hombre de Perú no se atreve a más, no es más divertido, no sé, en cuanto a looks, ¿no? Así que siento que mi onda sería un poco mucho para los hombres, así que me guardo esa parte y solo lo hago para mujeres. ¿Y qué pasa cuando tú vistes a una mujer y resulta que la pareja de esa mujer está mal vestida? ¿O tú también le sugieres, oye, que vaya con un terno más o menos hecho por tal persona? Claro, yo podría sugerir, pero al final eso escapa de mis manos, ¿no? Porque no puedo controlar todo. Mientras la persona que viste esté perfecta, ya lo que pase después. ¿Y también decides accesorios o solamente el vestido? O sea, por sí, ejemplo? en cuanto al look, obviamente puedo asesorar en el look completo, maquillaje y peinado, pero no siempre pasa. Sí, hace poco estábamos editando un video y justo me decían, ay, no, debió de maquillarse mejor o peinarse mejor. Y digo, sí, pues, pero ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada O contra sea, eso. no, claro, al final es ella quien va a decidir qué ponerse, qué maquillarse, cómo peinarse y... Bueno, pero tú deberías imponerte, pues como Debería, diseñador sí, deberías decirle, oye. debería, sí. Hazte esto y si no te haces, no te hago una próxima. Bueno, tú eres muy joven, por supuesto no has visto la telenovela Rosa de Lejos, No. que se dio el año 80 Ujú. con Leonor Benedetto, una actriz guapísima, una actriz preciosa, y tampoco has visto, por supuesto, Simplemente María, que fue una telenovela del año 69 con Savi Kamalich. Ajá. Pero ambas telenovelas, que están basadas en una novela de Celia Alcántara, argentina, cuentan la historia de una provinciana que se va a la capital, muy pobre ella, y que a partir de ser costurera termina siendo una de las modistas más importantes y vistiendo a las mujeres más guapas y más ricas. Ajá. Yo sabía que Buenos Aires iba a ser así. ¿Viste que valía la pena venir? Tengo que cambiar. Hasta hoy he sido la modista de barrio. La buena chica que cose barato. La que cose 2 vestidos por el precio de uno. Lo que importa es lo que cobra a fin de mes. Todo importa, maestro. Todo importa. Importa cómo me visto, cómo me peino y la casa en que vivo. Importa lo que digo y cómo lo digo. Todo importa si quiero progresar. Yo creo que podría ser un poco tu historia, ¿o no? Me gustaría verlo y ver cómo se desarrolla la historia, pero yo diría que sí, en verdad. O sea, hace unos años no me imaginaba yo vestir tipo a la gente más influyente en Lima, a las más famosas, de las que están en televisión, a las influencers más tops. Entonces, he sido de los que solo se ha enfocado en chambear, y lo que ha pasado después es
un resultado de toda la chamba, ¿no? Bueno, yo te conozco hace muchísimos años. Sí, sí. Hace como 12 o 15 años te Fácil, conozco. sí, sí. Y yo he visto tu trabajo, la insistencia y la persistencia con la que has logrado el sitio en el que estás. Vamos a retroceder un poco en el tiempo Ajá. para guiar a la gente a que conozca un poco la telenovela que hay detrás de ti. Una telenovela que es verdad. Sí. Tú naces en Huaraz en el año 95. Sí. Y nací en mi casa, parto natural. Mi tía es obstetriz, así que ella tenía todo preparado en casa cuando mi mamá estaba ya a punto de dar a luz, así que nací en casa. Naces de una relación de tu madre con tu papá, que luego esa relación se deshace. Sí. Y tú te quedas solamente viviendo con tu mamá, pero tu mamá se junta con otra persona. Sí, consigue un esposo, se casan, tienen 2 hijos. Yo nunca estuve de acuerdo porque, no sé, hay un presentimiento, ¿no? Y después de eso, pues, pasaron cosas fuertes. Cosas fuertes, por ejemplo. El hombre me pegaba mucho. Creo que se daba cuenta, pues, mariconcito. Entonces veía y me imagino que veía actitudes ahí que lo rechazaba y me caía a golpe, ¿no? Pegaba a mi mamá. Cuando pegaba a mi mamá yo la defendía porque yo era el mayor y el hombre se lanzaba contra mí. O sea, tenía muchas veces el labio roto, la ceja golpeado, inflamado, la cara. Iba hacia el colegio y que decía, ay, me caí de las escaleras. Y cosas más fuertes, tipo una vez el hombre nos quería matar. El hombre tenía pistolas en la casa, tenía 2, una pequeña y una grande, y un día nos sentó a nosotros en mi cuarto y diciendo de que somos malos o que el mundo es muy malo para nosotros y no merecemos vivir, que iba a comenzar a matar al menor y él se mataba al final. Y yo le decía, ¿por qué deberíamos de morir si no hemos hecho nada a nadie? Yo soy un niño, mi hermanito es pequeño, mi mamá no hace daño a nadie, ¿por qué deberíamos? Yo me recuerdo a mí corriendo a la calle y me paré en el medio de la calle y grité, ¡auxilio! Hice un grito así, que vecinos salieron. Gente entró a la casa como a interrumpir toda la cuestión y sí, el resto es historias. Recuerdo pequeñas cositas de eso. ¿Tú tenías ahí cuántos años? Calculo 10, 9. Sí, porque durante ese tiempo que yo vivía con mi mamá y su esposo, fue más o menos hasta los 12, 13, calculo. Y después de eso es que mi tía Judith me saca de ahí, ya cuando se enteró de que su esposo me pegaba, y me decía, vas a vivir con tus abuelos porque vas a estar más seguro ahí, ¿no? Entonces yo la veía ahí a mi mamá como mujer, no como mamá. O sea, una mamá que va a hacer, proteger a sus hijos. Y yo cuando vivía con ella no me protegía a su esposo, me sacaba la mugre. Y entonces yo tenía ese como resentimiento de no querer saber nada de ella. No quería verla y mi mamá, por querer verme, me iba a esperar al colegio en la entrada o a la salida. Y yo la veía y me iba corriendo, desaparecía, porque no quería verla. Y la casa de tus abuelos era un sitio agradable, cálido, donde había una máquina de coser igualita a la que hemos traído hoy día. Sí, aquí. la vi y dije, Dios, es lo mismo. Sí, de hecho mi abuelo tiene una máquina de coser como para arreglar cosas, componer su propia ropa y cosas de la familia, pero nunca para dedicarse a eso, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a vivir con ellos, yo me sentía mucho más tranquilo, más libre de poder hacer mis cosas, de poder agarrar un alfiler, porque la casa de mi mamá con su esposo no podía hacer eso. O sea, me veía haciendo una manualidad del hombre y ella lanzaba un comentario. Entonces, en la casa de mis abuelos me sentía mucho más libre porque nadie me decía nada. Me veían interesado y me enseñaban. Así que me enseñaron a usar la máquina de coser. Ya el que tú sepas coser es otra historia, ¿no? Y a los 13 años haces tu primer vestido. Sí. Fue una amiga que tenía una prima que tenía su fiesta de prom, no recuerdo, así que hice un vestido corto con una falda de gasa desmontable. Tenía mucha inseguridad de que le guste, porque obviamente no me dedicaba a hacer eso y hacer algo vendible era como más criticable, se podría decir, ¿no? O sea, al final no recibí quejas, pero me imagino que fue bueno, ¿no? ¿Y cómo aprendiste a coser? Mi tía me enseñó, recuerdo que ella se casaba, los vestidos de novia tradicionales les parecía demasiado tradicional. Ella quería algo diferente, algo más simple, minimalista. Y todos los vestidos de esa época, 2000, eran muy, pues, llenos de tanta cosa, ¿no? Mientras más, mejor en esa época.
Fuimos a comprar la tela, recuerdo, revisamos unos libros de patronaje, hicimos los moldes y yo le ayudaba a cortar, a coser y todo eso, y salieron 2 vestidos lindos, un vestido de principal y uno de cambio en color cobalto. Pero también tú comprabas unos patrones que vendían... Sí, unos fascículos del Trome, que era corte, confección, costura y moda, algo así se llamaba, donde eran por fascículos, blusas, vestidos, faldas, blazers y todo, y te daban el modelo y sus patrones con sus tallas. Desarmaba prendas, pantalones, camisas, las volvía a rehacer modificando cosas. Aprendí siendo autodidacta, podría decirse, ¿no? Porque nunca tuve a alguien que me enseñe a hacer patrones ni a construir un pantalón, una camisa, o sea, todo fue viendo revistas. Por tu cuenta. Por mi cuenta. Y en esa época que eras chico, Sí. ibas al colegio. Sí. ¿Cómo la pasaste en el colegio? No, yo no recuerdo un Jason jugando con los amigos del barrio o con los amigos del colegio porque me trataban mal. Ahora me río. Las monjas me mandaban al psicólogo por ser amaneradito. Yo no podía ir al baño de niños porque el niño que me veía en el baño de hombres me empujaba, decía, vete al baño de mujeres, tú quedas acá. Los niños al salir de la salida me buscaban para golpearme porque me juntaba con mujeres, porque no era lo suficientemente hombrecito, porque no jugaba fútbol, no sé. A la salida yo era el primero que agarraba su mochila y desaparecía, corría, y en la esquina, cierta esquina, esperaba a mis 2 amigas, a mis 2 mejores amigas, Cristel y Andrea, para irnos juntos a continuar, a caminar mientras nos íbamos a casa. Tengo un problema yo con beber agua, hasta ahorita que arrastro esto, porque no podía ir al baño, porque alguien me molestaba. Entonces, ¿qué hacía? No bebía agua para no tener que ir al baño, y no iba al baño. Cada agosto de cada año, internado por deshidratación, así que me inyectaban por todos lados para hidratarme, sales rehidratantes, y todos los años de mi secundaria era una historia así. O sea, hay mucha gente que pasa cosas fuertes y se deja llevar por eso, ¿no? Es como un río que se lleva todo. Yo soy lo contrario. O sea, yo he transformado el dolor en fortaleza, en un propósito. Y no voy a parar hasta que lo logre. En la vida real no siempre se dan las cosas como uno quiere, ¿no? Entonces, mi familia me dio la opción. Yo tengo una tía que tiene una tienda en Gamarra, así que me dijeron, podrías ir a ayudarla. Y con lo que ganes, estudias, pagas tus estudios. Y dije, ok, vamos a ver qué tal. 16 años, me vine a Lima con un permiso notarial de mi mamá, yo solo. Llegué a la casa de mi tía y me puse a trabajar ahí, en el taller, en la tienda, ayudándole en Gamarra. Así fue como conocí a Gamarra, en verdad. Pero la tienda de ella no era de ropa, era de sábanas. No, ella no era de ropa, era sábanas para hoteles, cadenas, casas también, cortinas y cosas. Pero viendo la realidad del dinero que se paga ahí, de lo que se trabaja, yo decía, voy a llegar a los 40 y no voy a poder pagar ni un ciclo de la universidad quedándome aquí. Así que reuní fuerzas, regresé a Huaraz y me metí a la universidad, a la Universidad Nacional de Ancash. Y ingresé en primer puesto para esto porque me esforcé. Yo cuando me esfuerzo, lo doy todo. Me consta. Entonces, ingresé, hice un ciclo y durante ya casi fin del ciclo me enfermé, podría decirse, porque estaba muy apático. Toda mi familia se dio cuenta. Me derivaron al neurólogo, al psiquiatra, y me dieron que tenía pues una depresión y ansiedad generalizada, y me medicaron y todo esto. Y ya con tratamiento, con terapia, dimos de que yo estaba haciendo algo, estudiando algo que no quería, en verdad. Al final me llegó una carta, no sé, yo digo destino, milagro, lo que fuese, de la directora de la carrera de diseño de modas del UPC a mi casa en Huaraz, diciendo que me matricule, como invitándome, ¿no? Que hemos sabido de ti, que estás interesado, bla, bla, bla. Así que regresé allá a la casa de mi tío en San Borja y ingresé igual, primer puesto también, solo en la entrevista, ¿no? En la entrevista recuerdo que me decían, ¿tú qué hacías de niño y todo esto? Yo en la entrevista fui vestido de pies a cabeza, con lo que yo había cosido. Y de mis dibujos y todo eso, ¿no? Y en la entrevista me decía, ¿hace cuánto haces eso? No sé, hace muy niño, le digo. Entonces tú, mientras todo el mundo jugaba con canicas en la calle, ¿tú estabas cosiendo, dibujando? Sí, le digo, sí, porque... Y ahora recuerdo que en mi niñez yo no jugaba, yo estaba en casa, vistiendo las muñecas de mi prima, desarmando cosas, volviendo a armar o dibujando. Ingresé al UPC
No pude acabarlo porque mi familia ya no podía pagar. Mi tía daba una parte, mi tío otra parte, mis abuelos otra parte, mi otra tía otra parte. Todos hacían como chanchita para el mes para pagar mi mensualidad. Y yo trabajaba el verano, diciembre, enero, febrero, trabajaba donde mi tía para juntar toda la plata y eso me servía para mis materiales de la universidad. Creo que la mensualidad ya era mucho, entonces no podían, a pesar de que estaba en 10º superior, pero aún así no era suficiente, ¿no? Bueno, pero tú dejas la universidad, pero no la dejas para hacer cualquier cosa. No. De hecho, conocí a una amiga, una muy buena amiga que recuerdo con cariño. Hicimos un atelier. Trabajamos un año juntos, así que salir de la universidad no fue tan triste, sino era como divertido para mí, porque, ay, sí, voy a trabajar, voy a ver clientas, voy a hacer ya lo que sé, pero aplicado a la vida real, ¿no? Y fue muy bien, la verdad, hasta que yo me cansé por cosas de la vida, me salí y continúo haciendo lo mío por mi cuenta. Por tu cuenta y tú te vas en ese momento a vivir a un cuarto solo. Sí. De hecho, yo soy de las personas que detesta vivir y trabajar lejos. O sea, yo amo que mi trabajo esté a 2 cuadras y puedo dormir más, gasto menos, no tengo que aguantar el tráfico. Ya subir a un carro me marea a mí. Entonces, Por eso que Jason tiene un atelier en el centro de Miraflores, en calle Balta 169, departamento 1201, para que veas que tengo buena memoria. sí, y Un vivo atelier cerquita. maravilloso. Y vivo cerquita, así Sí. que voy y vengo todos los días caminando. Cuando me salí de ahí, ¿qué fue lo que hice? Llevé mis máquinas y todas mis cosas a mi cuarto. ¿Y qué hacía? Vestidos en mi cuarto. Cortaba la tela en el piso, en la mesa. Y siempre he tenido clientitas así que se han pasado la voz. Yo creo que cuando uno es bueno, tipo se recomiendan. Todo se dio muy natural, era uno más otro. Pero claro, lo que cobraba en ese tiempo no era lo suficiente como para poder pagar una habitación, mi comida, gastos fijos, el celular, bla, 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 bla. Así que me metí a trabajar a McDonald's, me metí a trabajar a Starbucks. Fue divertido, fue como quemar etapas, ¿no? Siento que son cosas que un joven debería de pasar para darse cuenta que necesitas trabajar. Lo que cuesta llevarse algo a la boca. Siempre me llegaban cositas por hacer. Me salí, dejé de trabajar, así que me enfoqué solo en los vestidos. Mi plan era enfocarme solo en los vestidos y yo sé que eso iba a crecer. Así que llega pandemia. La pandemia nos mantuvo encerrados y lo primero que hicieron que fue cancelar las fiestas y eventos. ¿Y yo qué hacía? Vestidos para fiestas y eventos. Así que fui el primero en quedarse sin chamba. Tenía vestidos en proceso, recuerdo, que las clientas me decían, sorry, ya no lo voy a usar. Entonces, dejámoslo ahí nomás. Y yo, ay, ok. Pasa pandemia y yo me enfermo. Y me recomiendan una biopsia y a los 15 días, sí, es cáncer, pero eso se va con quimio. Y yo me quedo como, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que buscar un lugar donde puedan tratar porque aquí en el hospital estamos demasiado ocupados, estamos en la segunda ola y no podemos recibir casos nuevos. Y yo, ok. Mi tío me ayudó a encontrar un hospital, el Mario Auxiliadora. Llegué ahí porque ahí podían atender todavía pacientes, 12 quimios y sobreviví. Ahora, en ese momento yo tenía un gran miedo, un pavor horrible de morir, porque es la verdad, o sea, puedes morir. Estaba tan ansioso de que recuerdo que Hajime el vidente me contacta para hacer una capa. Así que voy a casa de Hajime para hacerle las medidas y todo, y me dice, oye, te siento muy preocupado. ¿Todo bien? Voy a entrar a quimio general, tengo mucho miedo, son 12 quimioterapias, no sé si voy a vivir. Y me dice, no, tranquilo, te estás ahogando en un vaso de agua. Veo que vas a pasar un tratamiento, no te preocupes, todo va a ir bien. No sé, hay gente que cree en estas cosas y yo por lo menos necesitaba algo así para decir, ok, voy a estar bien. Así que el resto es historia, la verdad, cada quimio que pasaba era como un suero para mí, nunca me dolió nada, nunca me sentí enfermo, nunca quise raparme el cabello porque yo decía, el verme calvo para mí va a ser verme enfermo y yo no me siento enfermo. Entonces no me voy a rapar, tenía 3 pelos en la cabeza, no me importaba. Igual así andaba, salía de la quimio, me iba a Gamarra a hacer mis compras, llegaba a casa, cosía. Para esa época seguía cosiendo en casa. Y hasta que un 8 de diciembre del 2021 me dieron de alta, entre comillas, y hasta ahora estoy bien. Y no tocaste la campana porque no había campana. No había campana en ese hospital, deberían de poner, Tenemos que debería de exigir que donar pongan- una campana. Tenemos que exigir que pongan una campana en la vida auxiliadora, por favor. Sí, no, qué triste. Es parte de la experiencia de estar curado. Porque en cáncer no te das por curado hasta que pasen 5 años. Así que hasta ahora estoy en controles y todo eso.
Y en algún momento, no sé si antes o después, te llama una amiga tuya que estudiaba maquillaje. Ah, esa historia no la cuento tanto, pero es Pues parte ahora la de... vas a contar. Sí. Esta amiga estudiaba maquillaje, así que me llama y me dice, oye, ¿te puedo maquillar? Y yo, ok, bueno, dije. Como en ese tiempo tenía más tiempo libre, así que me parecía divertido, así que me maquilló y habían dos drags en ese momento y me dijeron, oye, te ves bien. Y yo, ay, gracias, es la primera vez. Recuerdo que llevé un vestuario y todo eso. Hice un tiempito drag. Conocí muy buenos amigos. De hecho, el drag es el área de mi vida en el que me ha dado amigos y yo diría una familia. Hasta ahora, los amigos que hice en esa época están aquí conmigo, me acompañan, chateamos todos los días, tenemos un grupo de amigos y ya no son amigos, son familia en verdad. Así que esa parte es una parte que yo le tengo muchísimo cariño. Y yo cosía, así que, ay, me puedes hacer esto, me puedes hacer esto. Y yo pues al final cobraba una miseria yo también. Para Tony de la Riva un montón, para Georgia, para Langosta, para Godiva. Lo último de drags que hice fue para la película Ar de Lima. Ya no hago drag porque no considero que es lo mío. Fue divertido en su momento, pero ahora ya tengo a qué dedicarme al 100%, ¿no? ¿Y qué aprendiste del drag a la hora de diseñar ropa para mujeres? Básicamente a tener mucho carácter, a querer ser el centro de atención, a darle ese drama que por lo menos ahora le puedo dar con a mis looks. Yo no me considero alguien que le gusta hacer cosas muy normales o tradicionales, que lo he hecho, es parte de, creo, pero ya como para encontrar tu identidad, que la gente se dé cuenta de tu sello, de tu estilo, ya es como cambiar ese chip, ¿no? Y el drag me ha ayudado a eso. Y a las mujeres, a la hora que las vistes, qué le quieres sacar? Le doy ese toquecito travesti que necesitan. Porque sí, las mujeres necesitan ese toque. Si tú quieres destacarte en la vida, en la sociedad o en lo que fuese, necesitas ser un pelín travesti y vas a ver cómo la gente va a voltear a verte, te lo juro. Incluso siendo hombre. Siendo hombre, necesitas algo travesti si quieres destacar. Porque si eres alguien muy heteronormativo, muy normal en la vida, pasas desapercibido y no, pues en la vida estamos para destacar. Me encanta. Luego, en algún momento, tú comienzas a recibir encargos de gente muy conocida. Sí. Y la primera que aparece en tu vida, que se comunica contigo, es Carolina Brett. De hecho, la primera, o sea, ya yendo así como muchísimo antes, que fue en la época de Cáncer, el stylist de Daniela Darcourt sabía de mi existencia. Me contacta y me dice, oye, ¿te gustaría hacer esto para Daniela? Se viene su concierto pronto en el anfiteatro y nos gustaría que he visto tu trabajo y sería divertido que tú puedas hacerle algo. Y dije, ok, hice mis bocetos y todo. Dice que a Daniela le encantó y dijo, ok. Fui a medirle, fui a hacer su primera prueba, luego ella vino a mi casa y fue este traje icónico que muchos lo reconocen y han visto que es un enterizo halter con aplicaciones doradas y flecos. Entonces ese traje han hecho su versión drag, han hecho su versión Funko, su versión caricatura. Ese traje tiene todas sus versiones en todo lo visual. Y fue algo que a Daniela le encantó. Y Daniela creo que por eso me agarró cariño. Y hasta ahora trabajo con Daniela y cada mes le hacemos vestuarios para ella. Se ha vuelto una gran amiga, es súper linda. Muchas veces vemos al artista en pantalla y al conocerla, de verdad nos damos cuenta que es mucho mejor de lo que se ve, ¿no? Y Daniela es una de ellas, definitivamente. Entonces, confío en mi chamba. En la León Atelier, tu mejor opción, Marie Claire. Ay, amo. O sea, y yo me siento muy halagado por eso, la verdad. Ya con el tiempo, ya diversos personajes de la televisión y todo eso me han escrito. Carolina Brett es una de ellas. Siento que con ella también fue como un despegue. Así que se vino ella, vino Natalie Bertis, María Pía Copelo, Luana Barrón, Ana Karina y muchas más celebridades en el que a todas les doy el 100%, ¿no? Y no solo con ellas, con clientes en general también. O sea, no porque sea tal personaje voy a esforzarme más, en verdad. A María Pía Copelo le haces un enterizo con una estructura sólida. Sí. Ese fue un vestido que me inspiré en el álbum de Shakira porque se iba ahí. A mí me dijeron, María Pía se va a ver se va a ver a Miami a Shakira, necesitas vestirla para la alfombra.
Y lo primero que hice fue, Shakira, voy a su Instagram, veo el feed de Instagram. Habían piezas así metalizadas, rígidas. Y yo decía, creo que está demostrando empoderamiento, algo así. Bueno, vamos a hacer algo igual en ese material, ¿no? Le di la silueta que repito mucho en corsets, que es mi estilo. Y le añadí un vestido súper escotado, más la pieza. O sea, fue un luxazo que lo hice súper rápido. Por más que tú eres arriesgada y el diseñador arriesgó, yo siento que el traje no era el adecuado para tu cuerpo ni para el lugar. Fue muy criticado en redes sociales, en televisión y todo el mundo. De hecho, gracias a ese look, fue mi primera aparición en tele, que me dedicaron 2 horas de programa. Chancándote y alabándote. Sí, los dos, porque claro, esas son cosas que amas o odias. Pero entre que comenten bien o que comenten mal, no importa, el punto es que comenten. Ahí fue que yo aprendí eso, ¿no? Mucha gente no entiende eso de que uno tiene que diseñar o crear o vestirse de acuerdo a donde tú vas. No te vas a ir vestida así pues al cumpleaños de tu hermana o al matrimonio de tu tía. Obviamente no. Estás en una alfombra roja donde hay muchas celebridades, gente más conocida que tú, cámaras por todos lados. ¿Y qué tienes que hacer tú si no eres tan conocida en el extranjero? Llamar la atención de una u otra forma, ¿no? Entonces, ese look llamó la atención a cámaras internacionales y al Perú obviamente se le volteó el ojo viendo algo así. Pero fue algo muy divertido y para mí como diseñador crear eso también fue un gran despegue. Esa fue tu nota drag, porque tú sabes que las drags pues no son Exacto. Sí. lo normal, sino es como una exageración. Esta fue mi parte de drag en cuanto a como diseñador, así que dragueé un poquito a María Pía para ese evento. Sí. Y luego en ese programa de televisión en el que te invitan y está María Pía Copelo con el vestido, aparece también Leslie Stewart. Sí, de hecho, la secuencia del programa iba a ser básicamente que el look de María Pía ha causado tanto revuelo que todas quieren usarlo. Entonces repliqué el vestido en 5 partes iguales y todas terminaron usando el look, ¿no? Fue un tema más de contenido, show, televisión, tú sabes, ¿no? Y claro, fue divertido para el momento. Pero ese fue otro programa, ¿no? Hay un programa en el que te critican y hay este otro en el que aparece pues Corina Rivadeneira, Leslie Stewart. Sí, creo que sí. Ya en el que yo aparecí fue en el que estuvieron todas vestidas con el vestido que hice. Si a ustedes le hubieran propuesto ir con un traje así, ¿hubieran aceptado o no? Yo de todas maneras. En tu caso, de todas yo maneras. también. Déjame decirte que estás espectacular. Sí, linda. Luego aparece en algún momento otra cantante muy, muy famosa y muy conocida, Cielo Torres. Cielo Torres, me contacta su stylist, porque había visto una pieza por ahí, ¿no? En redes o en tele, que se va a República Dominicana. Así que obviamente dije, ¿qué necesito hacer? Me inspiré básicamente en un abrazo, que claro, el abrazo fue un poco raro porque Cielo se lo puso al revés. Hola, soy Cielo Torres y estamos aquí en Premios Hit, 10ª edición. Por aquí una nominada a Mejor Artista Región Sur y voy a invitarlos a que escuchen mi canción. Canciones despechadas en todas las plataformas digitales. Siempre he sido de los que idea algo y luego piensa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debería ser esto? Debería ser cerámica al frío, yeso. Y luego dije, impresión. La impresión podría aguantar un poquito más en cuanto al transporte, ¿no? Y ser más liviano. El ponértelo al revés hizo que todo el mundo no lo entienda. Y fue súper criticado. A ver, oye, ¿y eso? Ay, se las quiso dar de creativa, Cielo Torres, ¿no? Ella dijo, acá voy a catapultar al diseñador de mi vestido. Hasta hace poco ese vestido estaba como puesto acá y las clientes que llegaban decían, oye, ese yo lo he visto en este lugar, esto lo he usado tal. Y hasta gente que ni sabía que yo lo hice, ay, ¿tú has hecho eso? A varios sí les gustó, pero a la mayoría lo odió. Entonces, igual, a esto voy, en que hablen o no hablen, no importa, la gente sabe que existo. Y ese es el punto. El primer programa de María Pía, yo le hice su vestido. Primer programa de Natalie Bertis, yo le hice su vestido. Primer programa de Corina Rivadeneira, yo le hice su vestido. Entonces creo que entre ellas se pasa la voz. Y cuando hay primer programa de alguien, que te haga el Jason. ¿Y te ha pasado luego que las clientes más tradicionales se acercan a tu atelier y te dicen, mira, he visto tu trabajo y todo, pero yo no me voy a poner una cosa tan atrevida? Porque una cosa es fácil, pues, vestir a una de estas mujeres guapísimas con un cuerpo perfecto. Sí. Y otra cosa es vestir a personas que no tienen un físico necesariamente tan fácil de manejar. De digamos. hecho, ese es el 90% de mis clientes a las que he visto, porque son personas en el que no encuentran un vestido en una tienda, en un lugar en el que compras y lo usas. Tengo varias clientas de la marina, que son esposas de marinos.
Y todas ellas van pero producidísimas a lo travesti. Se mandan a hacer los vestidos, se hacen peinado, pero ellas son solo esposas. Al típica esposa florero. Pero es como un círculo social en el que necesitan mostrar su estatus. Y necesitan hacer algo a medida porque simplemente lo que ven no les sirve. Y de hecho me dedico a ellas básicamente, eso es mi enfoque, ¿no? Gente que todo el mundo tenemos inseguridades, en el brazo, rollito por aquí, por allá. Entonces lo ideal al diseñar a medida y al hacer cosas específicas es poder atenuar ese tipo de imperfecciones, de inseguridades y resaltar otras, ¿no? Sí, es muy fácil hacer un vestido a una talla S, pero hacer un vestido un poco más grande, entonces ahí es donde está el reto y ahí es donde está lo más complicado, ¿no? Y eso es mi chamba todos los días. Claro, ese es realmente el desafío, ¿no? Ahí es cuando pruebas realmente qué tan bueno eres. Sí. ¿Te ha ocurrido que tú le recomiendas al cliente una cosa, un tipo de vestido, un tipo de corte y no lo acepta? Sí, ya con el tiempo y la experiencia he aprendido a diferenciar quién puede aceptar lo que tú propones y clientes que solo quieren lo que ven en la foto. Ya con clientes así digo, ya está bien, sí, vas a quedar preciosa, perfecto. Porque es parte de él, no voy a pelear con ellas ni tampoco imponer a que usen algo, ¿no? Ya gente ya viene con la idea ahí y eso es lo que quieren y eso es lo que le vamos a dar. Lo ideal siempre es sugerir, pero ya cuando yo reconozco esto de que no aceptan, así que es como, ya ok, igual vas a quedar preciosa. Claro, ahí te debates entre ser costurero y ser diseñador, ¿no? Sí, porque el costurero es básicamente alguien que ejecuta y no siempre quien ejecuta va a ejecutar de una forma estética. Ya el diseñador ya va un poquito más allá, no es sugerir qué funciona, qué te favorece, qué no. No me cargo con eso y lo ideal es que quede bien como ella quiere o como yo quiero que quede. Ahora, también ocurre que mucha gente ve las pasarelas, los fashion shows, y dicen, bueno, pero yo no me voy a poner ese sombrero, yo no voy a salir así vestido. Pero es que no es, en un show de moda, no se está necesariamente mostrando la ropa que uno se va a poner en la calle, exacto. Sino es como una propuesta plástica, digamos, una estética. De hecho, es un show. O sea, no es un show de televisión, es un show de pasarela, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para que la gente voltee a ver? Hacer cosas locas, cosas raras, que obviamente no te pondrías en una fiesta, pero son cosas que llaman la atención y funciona como marketing al final, ¿no? Y es más, esas piezas tan locas que la gente podría ver en pasarela, ¿funcionan para qué? Para alfombras rojas, para alguna premiación en el que quieres que todo el mundo voltee a verte, para jalar al ojo, para ver lo que la marca puede hacer, puede crear. ¿Y a ti te gusta más hacer alta costura, es decir, la ropa única para la cliente o prêt-à-porter, es decir, una colección de un montón de sacos iguales en distintas tallas para que la gente Sí, de hecho yo discrepo con esto de que la gente llama alta costura a cosas que hacemos a medida, porque la alta costura tiene ciertos lineamientos, ciertas cosas en el que hay que hacer para que te consideres alta costura. La alta costura tiene que estar primero hecha en París. Tener 21 costureros como mínimo, en el que el vestido esté 80% hecho a mano, que solo existan 3 réplicas en el mundo, que el vestido cueste de 40.000 euros a más. O sea, son ciertos requisitos que cumplir para considerarse alta costura. Lo que hagamos alta costura en Perú no es alta costura en verdad, es ropa hecha a medida con mucho trabajo atrás, pero no es alta costura, entonces yo no hago eso, en verdad. Lo que yo hago son vestidos a medida, vestidos específicos para momentos específicos, eso es lo que hago yo. Podríamos llamarlo baja costura. No, tampoco, pero para llamarlo de ese tipo hay requisitos que cumplir, ¿no? Y yo soy muy consciente de eso, así que no hago alta costura. Está bien, pero en realidad tú podrías también aventurarte a otro tipo de diseño, como por ejemplo diseño de vestuario para películas, diseño de vestuario para obras de teatro. Sí, lo hemos hecho, ropa, en verdad. Ropa de época, ¿no? Sí, lo he hecho para esta película Dragar de Lima. Hice los vestuarios para varias drags. He hecho vestuarios de conciertos en el que ya, claro, lo que tú diseñas para una cliente, para una fiesta o una novia, no es lo mismo a un concierto. En un concierto todo tiene que ser show desde el momento en el que sale, ¿no? El vestuario tiene que ser visto a muchos metros de distancia, en el que tú veas y te deslumbre visualmente, ¿no? Sí, básicamente yo soy alguien que se adapta mucho al evento que vaya destinado mi diseño, ¿no? Sea una fiesta, tu bautizo, tu cumpleaños, tu boda, o un concierto o una película. Entonces, me gustan todos esos retos diferentes en el que diseñar es algo muy diferente para cada evento.
Claro, además tampoco va a ser lo mismo hacer un vestuario para una alfombra roja que para un concierto, porque tienes a Daniela Darcourt moviéndose y entonces el vestuario tiene que tener movimiento y tiene que no desarmarse. Y ahí tiene que ver mucho la ejecución, la construcción, los materiales que tienes que usar. Entonces, claro, todo depende para cada momento en específico. ¿Y cuál es la diferencia entre vestir a una Miss, porque también vestes a la Miss Sí, Perú? sí. ¿Cómo fue que llegó a la Miss Perú a ti? Ella me escribió. Todas las influencers o gente famosa que yo he vestido no han sido porque yo las he buscado, han sido porque ellas me han escrito. Y yo lo considero pues una bendición, algo súper, súper lindo, que la gente ve mi trabajo y me dice, y me escriben queriendo que les haga algo, ¿no? Cada persona que me escribe, hago un screenshot, se lo envío a mis amigos, que son como mi familia. No sabe quién me ha escrito. Y todos celebran conmigo. Y así fue que Tati me escribió. Yo la admiraba hace mucho tiempo porque ella modelaba en el Leaf Week. Cuando yo estaba en la universidad, yo iba a los Leaf Week, al fashion show, y la veía ahí modelando. La seguía ya hace un tiempo y cuando me escribió fue, Dios mío, me acaba de escribir Tati Calmel. Me contactó para un vestido. Le hice el vestido de las fotos oficiales del Miss Universe. Entonces hacen todo un look para enviar a la organización allá. Yo le hice el vestido para eso. Y le gustó, le hice otro vestido más. Y hasta ahorita le sigo haciendo vestidos a Tati. Yo soy quien escribe a las clientas. Soy yo quien coordina las citas. Soy yo quien una hora antes le dice, hola, tu cita es a tal hora. Confirmamos tu cita. Soy yo el que hace todo ese tipo de cosas. Soy yo quien postea. Soy yo quien edita. Soy yo quien graba. Bien, mal, como sea, pero lo hago yo. El camino que has recorrido hasta ahora, yo sé que a ti no te gusta que hable de una historia de éxito, porque tú me has dicho que el éxito todavía no lo has conseguido. No. Y yo creo que sí has conseguido el éxito, porque el éxito finalmente es un camino imparable en el que tú estás y tomando en cuenta de dónde vienes también, ¿no? Sí. Que eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cuáles son las cosas que tú has sobrellevado para estar donde estás? ¿Qué cosa te falta? Primero, mucha ayuda. Hoy día he tenido un día loco en el que muchas personas me han ayudado a poner aplicaciones, a grabar, a coser, a comprar cosas, a enviar cosas. Entonces ya estoy en un punto en el que me faltan manos, la verdad. Todo lo que ha pasado, a donde he llegado ahorita, ha llegado tan natural. Solo que cuando ya estamos acá es ver qué hacer, qué sigue. Nunca planeé contratar costureras, simplemente todo se dio tan orgánicamente en el que ya llegó un punto en que digo, me faltan manos, necesito ayuda en esto, necesito ayuda en esto. Y hay que hacerlo porque al final, si crezco yo, va a crecer todo mi equipo. Ya no vamos a ser 5, vamos a ser 6, 7, 10, 20. Y tú no sabes la emoción que yo tengo al pagar un sueldo, al dar trabajo, a conseguir a alguien. Yo tenía tanta satisfacción de pagar sueldos y yo me quedaba con nada. Pero me sentía bien porque tengo a una mamá con su hija en el que viven gracias al trabajo que yo le doy. A una joven con su novio que viven gracias al trabajo que yo le doy. Entonces son cosas que a mí me emocionan. Y no crezco yo solo, crecemos todos. Yo soy Jason, pero León Atelier es todos. Jason no es León Atelier. León Atelier no es Jason. León Atelier es todo un equipo en el que cada persona que trabaja conmigo, todas son parte del equipo. No soy yo solo. Ay, mi familia se siente muy orgullosa, de verdad. Hasta yo me siento muy, muy orgulloso. Porque siento que ya el momento de sufrir, de llorar por cosas de la vida o de lucharla, siento que ya calmó. Ahora ya siento que estoy como, si bien cierto, trabajando, cansado, lo que sea, pero trabajando en lo que me gusta y feliz. Gente que me contacta por una cosa, les gusta mi chamba y quieren más, y me piden más. Y obviamente el trabajo es trabajo y a mí me encanta, así que sí, o sea, todas me han buscado, la verdad. ¿Ves que sí eres un éxito? Tal vez sí. Y recurriendo a la maldad así que a veces tenemos un poquito, y a estas ganas de no vengarse, pero de reivindicar que uno tiene a veces. Ajá. ¿Te has puesto a pensar en toda la gente que te jodió en el colegio?
¿Qué pensarán ahora de ti de verte en la televisión? Te lo juro, sí, no sé qué pensarán, no sé si les arde o no, simplemente se quedan callados porque a ese mariconcito que veían y que fastidiaban y ahora viendo en sus historias, porque para esto a muchos de ellos me siguen en Instagram, me siguen en Facebook y ven cosas, ¿no? Porque siempre trato de postear las cosas que hago y habré recibido alguna felicitación de uno que otro, pero mucha gente verá lo que estoy haciendo y no me importa al final. O sea, solo yo chambeo, doy el 100% de mí y si el resto se arde o se pone feliz, bien por ellos, pero yo solo me dedico a hacer lo que me gusta. Claro, no, yo no te digo que uno esté haciendo las cosas para sacárselas en cara a los Ajá. demás, ni porque esté preocupado en el pasado. Definitivamente si has llegado a donde estás es porque tú te deshaces del pasado muy Sí, rápidamente. sí. Incluso has llegado a curar la relación áspera que tenías con tu madre. Sí, de hecho, curé esa situación. Así que ahora con mi mamá es como mi mejor amiga, la llamo, chismeamos horas, somos como dos comadres y esa parte sí ya fue curada. Y mi familia siempre está feliz cuando me ven en la tele, graban su pantalla, lo suben. Ay, mi mamá siempre comparte mis videos de TikTok. Ay, orgullosa de mi hijo, mis tíos, todos. O sea, mi familia es como que la más orgullosa. Y siento que yo soy el que he logrado más cosas solo que los hijos de mis tías, por ejemplo, ¿no? Que tienen papás, mamás juntos. ¿Has curado todos tus heridas del pasado? No sé, la verdad, tal vez no. Siento que uno, tú sabes, la niñez es la época más corta de la vida, pero la más larga en superar. Todo lo que nos haya pasado en la niñez nos va a marcar y nos va a llevar cosas en el futuro ya de adultos, pero es un poquito imposible de curar. Lo único que es, pues, aprender a sobrellevar las cosas, ¿no? No enfocarse en lo malo, siento, sino que en las cosas buenas que se vienen. Yo he creado una frase en el que digo que transformo mi dolor en fortaleza, mi dolor en propósito. Entonces, básicamente eso es lo que eso es mi filosofía. ¿Quién ha sido la persona importante? Son varias. Una de ellas es mi tía Judy. Mi tía Judy, sí. Ella es alguien que incluso una vez le llamé para agradecerle porque le dije, mami, tú eres más importante que mi mamá. Le dije, y nunca te lo he dicho. Porque gracias a ti aprendí a coser. Gracias a ti entré a la universidad. Gracias a ti que tú me sacaste de la casa de mi mamá para que su esposo no me pegue. Gracias a ti pude tener un viaje de promoción. Gracias a ti he logrado tanto. Nunca te he dicho nada, le digo. Y mi tía Judy se emocionó, lloramos y todo eso. ¿Por qué? Le decía, ni siquiera mi mamá ha logrado eso que tú has hecho por mí. Muchísimas gracias, le dije. Y mi tía como se sintió como una liberación porque me dijo, cuando tú decidiste dejar la universidad por irte a hacer el atelier, yo no te quería decir, pero para mí era un gran alivio porque no te quería decir que ya no íbamos a poder pagar tu universidad. O sea, el que tú te vayas y que quieras hacer el atelier, para mí fue un gran alivio porque estás dejando la universidad, pero no para hacer cualquier otra cosa. Estás dejando, pero para hacer lo que a ti te gusta. Entonces, a la hora de verte que tú estás trabajando, que te va bien, para mí es como tú solo has encontrado tu camino, ¿no? Sin necesidad de yo sentirme culpable. Que por muchos años me sentí culpable por no poder terminar esto que yo inicié. Pero ahora ver que tú estás solito haciendo todo, me siento muy tranquila, me dijo. Entonces eso fue como una conversación bonita con ella. Ella sabe que estoy eternamente agradecido con ella. ¿Tus abuelos? Mis abuelos han sido una parte que me han brindado más compañía. No han sido los abuelos que han estado pendientes de mí. Dentro de su bondad, han sido muy buenos protectores conmigo. ¿Cómo identificas tú a las personas buenas y las diferencias de las personas malas? Porque tú tienes un gran olfato. O sea, te conozco hace muchísimos años y hemos hablado mucho y tú tienes un gran olfato. Sí, o sea, ahora mi enfoque es básicamente, yo no me voy a matar pensando si la persona es buena o mala.
Siento que es una forma muy intranquila o ansiosa de tener que vivir. Entonces yo simplemente soy bueno con todo el mundo y si recibo lo mismo el resto bien y si no simplemente me doy cuenta que bueno, aquí no es, bye. Así que para mí todo el mundo es bueno, todo el mundo es amable y es así como vivo, la verdad. Ahora. 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 Eres un éxito, a mí me encanta. ¿Te molesta que la moda cambie de esta manera tan rápida? No, para nada, porque lo ideal es seguir creando, como todo en general, ¿no? La ciencia avanza, la televisión, las comunicaciones, las redes sociales, todo avanza y la moda no es ajena a eso. Pero a veces la moda ni siquiera avanza, sino retrocede y regresa a lo mismo, ¿no? Los pantalones anchos, los pantalones delgados. Los pantalones con la boca. ¿Ah? Sí, es parte de, la verdad. Que la moda es cíclica, pues, ¿no? Todo regresa, así que eso es divertido. Yo soy alguien que podría trabajar las 24 horas del día y disfrutarlo y no estar cansado. Es una bendición, es algo que me emociona poder sentir eso. Tanto así que nunca te diste cuenta que no tenías un pasatiempo. Tanto fue eso, te lo juro. Yo soy de los niños que no salía, como decía, que no iba a jugar a la pelota con los amigos. Me quedaba en casa desvistiendo y haciendo cositas a mano para las muñecas de mi prima. Estuve en terapia hace un tiempo y la psicóloga me decía, necesitas algo que te desconecte y te vuelva a conectar. Que me desconecte del trabajo y que me conecte con otra cosa, ¿no? Con la realidad, con el momento. Buscaba qué hacer, busqué rompecabezas, hacer diamond painting, diferentes cositas. No volviste al drag. No volví porque no es lo mío, ¿no? Hasta que un día me sentía triste y le digo a mis amigos, oye, vamos a patinar sobre hielo. Y todos, ok, ya, sí vamos. Y como siempre somos de los que nos apoyamos cuando alguien está débil emocionalmente, todos vamos y corremos. Alguien celebra algo, todos vamos y estamos juntos. Entonces, todos se sumaron a mí, fuimos y me fue muy bien. Yo decía, oye, qué divertido esto. Tenía talento, no sabía. Así que me metí a la federación a estudiar y ahora patino, hago patinaje artístico y tengo mis propios patines, soy muy bueno, así que ya me verán ahí compitiendo. Qué bien, oye, te felicito. Sí, es muy divertido, la verdad, sí, hay mucha habilidad, es muy difícil, mucha pierna, pero mientras te diviertas, todo bien, ¿no? Jason, para mí ha sido un placer inmenso, un honor y por supuesto una felicidad absoluta comenzar esta segunda temporada contigo y poder conversar contigo, poder compartir con nuestros amigos tu historia. Y lo que quiero es agradecerte por haber venido, agradecerte por la sinceridad con la que nos has contado estas cosas que no son fáciles de tocar, no son fáciles de hablar. Sí. Sé que tú eres una persona muy discreta, que no te gusta hablar de estas cosas, pero conmigo lo tenías que hacer, querido. Sí, y en general también nunca he sido de yo dar la cara por mi trabajo, ¿no? Siempre ha sido, prefiero que mi trabajo hable por mí. No me gusta mostrarme, pero ya estamos en una época que todo necesita cambiar y ahora la gente necesita conectar con algo, ¿no? Conectas con la persona, conectas con su historia y en este caso es lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Hacer que mi trabajo ya conecte conmigo mismo, con mi historia y sentarme aquí a hablar para que la gente me conozca es también un pasito en para mí mismo. Y pero algo que hay que señalar es que no te victimizas. Es decir, tu aproximación a tu historia es un relato como no te voy a decir que es como quien hace una lista para el supermercado, pero no hay victimización, no he escuchado en ningún momento, ay, pobrecito de mí. No, siento que el victimizarse es algo que demuestra que uno es débil y yo no me considero para nada débil, soy todo lo contrario. Si algo me ha pasado, transformo eso en ser más fuerte, en darle la vuelta y en poder ser mejor para mí mismo, ¿no? Probarme a mí mismo. Mi mayor competencia soy yo mismo. Por supuesto. No sabes qué feliz estoy de que hayas venido. Yo igual, de verdad, muchísimas gracias por pensar en mí, por escribirme, para poder hablar y conversar. Así que yo también estoy súper agradecido por tomarme en cuenta. Bueno, sigamos conversando, sigamos viendo claro y por favor, tu trabajo lo tenemos que seguir mostrando para que la gente conozca. Claro que sí, el León Atelier en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, ahí estamos trabajando un montón para ustedes. Ahora las vamos a poner aquí para que la gente vea las redes sociales de Jason. Sí. ¿Cuántas redes tienes, hijo? Facebook, Instagram y TikTok. Sí, en todas ya he tenido muchos videos virales, te lo juro. Gracias a la ayuda de mi amiga Grecia. Ella es la mente maestra en cada video. Y cada video que ella dice, haz esto, ese video llega, pero
Acá nos Arriba. acompaña, vamos a Número contratarla, oye, arriba, eso. para que nos vuelva viral. Vamos a contratar a ¿Verdad? Grecia, por Grecia favor. es capo en lo que hace. ¿Cómo se apellida Grecia? Grecia Donaire. Grecia Donaire. Vamos a poner también su Instagram para que la gente la ubique. Le Ah, manda no. a hacer cosas. A ella le gusta trabajar detrás de. Detrás Le de. encanta que tú verte como un producto y lanzarte al éxito. Eso es lo que a ella le encanta. Me No parece- ella como tal, pero lo que hace dice mucho de ella. Bueno, yo estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Estoy muy De verdad. orgulloso de haberte conocido cuando recién llegaste, de haber visto todo tu crecimiento, todo tu trabajo, sí, todo sí. tu tesón, de haber hablado contigo en momentos importantes en los cuales había que empujar el carro sin mirar atrás. Yo recuerdo algo que Javier me decía mucho. Cada puntada es un ladrillo del imperio que construyes. Eso yo me recuerdo todos los días y hasta ahorita trabajo para eso. Muchas gracias, Jason. Gracias a ti, No sabes Javier. cómo te quiero. Igual, de verdad, muchísimas gracias. Ahora vamos a sacar, y acabamos de sacar, otras crónicas maricas, que son las crónicas maricas dedicadas al siglo XXI. Entonces tenemos el tomo 1 y tenemos el tomo 2. Los pueden conseguir, por supuesto, en todas las librerías del Perú, también en Busca Libre, y si leen ustedes en electrónico, la pueden conseguir también en nuestros queridos amigos de Amazon, para Kindle y todas estas plataformas que la gente lee. Jason, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias y los veo pronto, amigos. Y muchísimas gracias también a Sabino, que siempre nos ayuda con la producción, y a Miguel en los controles de Metro Studio. Muchísimas gracias, un beso enorme y una risa inmensa. Hace muchos años que he visto los grandes días de otras mujeres. Todas vienen a verme y me confían sus grandes acontecimientos. Muchas son famosas, ricas, distinguidas, actrices, escritoras. Si ellas confían en mí, ¿cómo yo no voy a confiar? Que un vestido mío llegue a Cannes, a los Grammy, a los Oscars. Sea quien sea, no me importa la persona. Me importa que mi vestido esté ahí parado con una mujer.